Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuchando el Autismo. Como podrán ver, hoy me encuentro a otro lado. Estoy en casa de mamá, ando un poco de viaje, dando vueltas por ahí, pero como siempre, contento de estar con ustedes y de compartir con ustedes estos momentos tan felices para nosotros, ¿verdad, amigo? Sí, la verdad es que con muchas ganas de este episodio y muy contento de poder hacerlo hoy también, aunque estés de viaje y agradecerte que saques este ratito para nosotros. Sí, y la verdad es que hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Tiene, ya saben ustedes, un buen rato que traemos a personas que son líderes de opinión, especialistas en el tema del autismo como tal, que tienen el autismo como bandera. Hoy traemos una persona que su bandera no es el autismo, sino es algo que es muy importante para los padres que estamos dentro del espectro, que es la crianza, ¿no? El cómo tener una relación, el cómo tener vínculos con nuestros hijos. Y creo que va a ser una conversación muy enriquecedora porque a mí su contenido, la verdad es que siempre me ha enriquecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también es parte de algo que queremos empezar a hacer, ¿verdad, amigo? Que es romper un poco este eco, el hablar del espectro dentro del espectro y siempre estar tocando o sea, que nos escuchemos los que hablamos del mismo tema y empezar a escuchar otras personas que hablan sobre otros temas y que ellos nos escuchen. Y al final esa es la forma de ampliar el conocimiento, creo yo. Y bueno, Yo sin más preámbulos, vamos a recibir a una total estrella de las redes sociales, a Patricio de Carta de Padre. Muchas gracias. Bueno, con esta presentación es muy difícil decir quién soy y qué hago, pero les cuento rápidamente. Vengo de una familia tradicional en una provincia de mi país y me formé en los medios de comunicación durante muchos años, básicamente en medios de prensa. Estuve dirigiendo por lo menos en 3 medios y traté de aprender a cómo ser el mejor papá posible. Al principio cometí todos los errores que los padres primerizos cometemos, de ser duros, rígidos, repetir la historia de papá y mamá pensando que por ahí era lo mejor. Sin embargo, vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo era muy chiquito y yo también, pensando que no me iba a separar nunca, me separé. Y lo que me prometí en su momento es no cometer los errores que mis padres habían cometido conmigo. Y al poco tiempo me di cuenta que estaba repitiendo la misma historia. Entonces decidí que tenía que hacer algo, empezar a estudiar, a buscar información. Porque hoy me di cuenta que con todos los medios que hay, la ignorancia es una decisión de la voluntad. Hoy todo es accesible, todo es fácil, todo se puede encontrar, todo se puede buscar. Hay mejor y peor calidad, pero se puede buscar en todos lados. Entonces decidí capacitarme todo lo que pude para tratar de ser el mejor papá posible y soñando cómo me hubiese gustado que mi papá fuera, sin criticarlo, sin descartar nada de ellos porque lo hicieron con las herramientas que había en esa época. Lo que pasa es que ahora la tecnología va a tal velocidad que cuando ustedes eran pequeños, la cultura cambiaba cada 20 años y hoy cambia la educación, la formación, la tecnología cada 6 meses. Y eso hace que todo haya quedado en discusión otra vez y tener que repensar. Y pensar que la educación que recibimos nosotros hoy, con la educación de hace 20 años, con tecnología tan diferente, la podemos repetir igual, es empezar con el pie equivocado. De manera tal que decidí empezar a capacitarme y un día dije, bueno, ¿qué haré con todo este conocimiento que tengo? Y tuve un accidente en uno de mis ojos porque yo soy diabético tipo 2, entonces tuve un desprendimiento de retina, con lo cual quedé parcialmente ciego durante unos meses hasta que me pude operar. Y en ese momento dije, algo tengo que hacer con mi conocimiento y algo tengo que hacer con esta situación física. Y empecé a hacer mi primer canal en TikTok y decidí empezar a subir mis conocimientos como podía, de la manera que podía y de la manera que me imaginé que era posible. Y en ese momento empezó a ocurrir algo muy raro que empezó a crecer mucho. Dije, bueno, voy a empezar a mandar a Instagram información también, como para tener una segunda opción. Y el canal de TikTok hoy estará en 270.000 seguidores y el de Instagram está arriba de 600.000, por lo tanto estoy cerca de los 900.000 o más seguidores en este momento. Estoy muy sorprendido porque esto empezó hace 14 meses nada más, pero me di cuenta que había algo
que yo estaba viviendo, de algo que estaba contando y de alguna experiencia que tengo, que estaba cambiando en la vida a muchos papás. Lo que más me sorprendió y lo que más me sorprende hasta el día de hoy es que yo recibo más o menos entre 20 y 30 mensajes semanales de adolescentes que quieren Mm, comunicarse mejor con sus hijos. O sea que la preocupación no es solamente de los padres con los hijos, es de los hijos con los padres, ¿no? Y eso sí me impactó mucho. Em, de manera tal que, bueno, esto es un poco mi presentación para que ustedes me pregunten lo que quieran y estoy a disposición para contestarles lo que necesiten. Y muchas gracias por la generosa invitación de tomarme en cuenta para el espacio sagrado de ustedes, porque es un espacio muy, 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 muy importante. no, muchas Muchas gracias, Patricio. gracias. La verdad es Yo que... Adelante, normalmente adelante, me amigo. encantan las presentaciones, pero me ha puesto los pelos de punta. O sea, es precioso, preciosa presentación y muchas gracias. Un verdadero placer. Dejo a Oscar que comience porque yo siempre voy apuntando aquí cosas y ya me tengo que apuntar casi en el brazo. Sí, Patricio, a mí me llama la atención cómo las crisis, los errores, ¿no? Nos terminan llevando a hacer cosas tan maravillosas como es tu canal, como es tu contenido. O sea, hablas de dos momentos, ¿no? O sea, la primera crisis, la de los padres. Yo creo que todos los padres nos damos en menor medida ese frentazo con la realidad de repetir patrones, de convertirnos en lo que tal vez en algún momento no fue de nuestro agrado, luchar contra todo eso, y luego el tema de lo que te llevó a crear el canal de TikTok, ¿no? El desprendimiento de retina. Al final, las crisis nos ayudan a llevar, y yo lo primero que te querría preguntar es cómo hacer para darnos cuenta en un entorno de padre, ¿no? Cómo aprender a vernos a nosotros mismos y ver en qué nos estamos equivocando, porque a partir del error es el aprendizaje. O sea, yo jamás satanizo el error, pero lo que sí debemos darnos cuenta es cómo ver ese error y cómo a partir de ese error construir. Bien, gracias por la pregunta, es muy buena, muy, muy buena. Mira, hay dos clases de hijos y lo que me he dado cuenta que en general queremos uno de los dos, pero el segundo que voy a mencionar es el que nos enseña. Hay hijos oasis, que son esos hijos maravillosos, llegamos a casa, sobre todo en la adolescencia, y dice, hola papá, hola mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué sé yo? Decís, bueno, vamos a cocinar algo. Sí, me encanta, comemos esto. ¿Necesitas ayuda? ¿Hay algo que quieras hacer? Esos hijos son oasis y no nos permiten ver a nosotros dónde tenemos que corregirnos. Los que son nuestros maestros son los hijos difíciles, los que nosotros llamamos hijos difíciles, los que dicen, llegamos a casa y miramos y no está nuestro hijo esperándonos y le preguntamos en el dormitorio cómo está y dice bien y nada más. Y queremos preguntar algo y dice no, sí, no, bueno. Y sentimos que hay una relación que se está rompiendo y no sabemos cómo solucionarla. Las relaciones se van deteriorando y rompiendo de a poco. Uno de los primeros errores que cometemos es no darnos cuenta que cuando ellos son pequeños, nosotros somos gigantes y somos sus ídolos. Papá es Superman y mamá es Superwoman, la Mujer Maravilla. Y todo lo que decimos y todo lo que pensamos nos lo creen, para bien o para mal. Confían en nosotros absolutamente. Si ellos sienten que a lo largo del tiempo no les hemos dado elementos de confianza, la adolescencia se vuelve muy difícil y muy dura. Y los padres que me siguen y que llegan a mí son padres que han empezado a descubrir que hay algo que no está bien en ellos. Lo más importante, lo más difícil es que los papás nos demos cuenta que el problema no son nuestros hijos, somos nosotros. Que los que estamos equivocando no somos nosotros, no ellos, porque ellos nunca fueron adultos. Entonces, si hay un conflicto, es porque los adultos no estamos sabiendo transmitir, ni con sabiduría ni con conocimiento, aquellas cosas que tendríamos que transmitirles. Miren, nosotros pensamos que nuestros hijos son una especie de tachos que tenemos que llenar con información. Ujú. Y en realidad lo que tenemos que hacer es prender la lámpara de ellos. Ellos vienen acá con un destino, con un propósito. Y tenemos que descubrirlos. Cuando nosotros le gritamos a nuestros hijos porque no hacen las cosas que nosotros queremos,
Probablemente es porque a nuestros hijos los metemos en un lío de reglas no claras. Ujú, Los mamás y los papás no se dan cuenta a veces que las reglas de casa son similares a un partido de fútbol que se juega sin reglas, donde los chicos no tienen la menor idea qué tienen que hacer y a veces les sacan tarjeta amarilla y a veces les sacan tarjeta roja y los chicos no entienden por qué y a veces el gol no es gol y a veces el gol es gol y a veces jugar de determinada manera está bien y a veces está mal, depende del estado anímico de mamá o papá. Pero no hay reglas claras. Cuando uno empieza a mostrar cuáles son las reglas claras en casa, los chicos primero se serenan. Porque el problema que tienen los niños es que ellos no conocen sus límites. Un niño que no se va a dormir solo es porque no sabe que se tiene que ir a dormir solo. claro. Es uno el que tiene que decirles, estás cansado, necesitas dormir, pero además como son de rutinas, ellos necesitan tener rutinas, necesitan que le armemos rutinas, porque necesitan saber qué va a venir después. Hagan de cuenta que estamos frente a religiosos absolutamente rigurosos, como cuando les contamos un cuento y les salteamos una parte del cuento y dicen, no, no es así. Nosotros necesitamos, y ellos necesitan saber que después de esta parte del cuento viene esta parte del cuento. Lo mismo es, por ejemplo, cuando llega la rutina de dormir. Entonces los chicos saben que primero viene la comida, en el orden que cada familia lo haga, pero tiene que ser siempre igual. Primero viene la comida, después viene el baño, el cuento y el dormir. Entonces ellos saben, estamos comiendo, entonces después viene el baño, y no hay quejas, y después viene el cuento, y después viene a dormir. Y ya sé que esto va a pasar. El problema es que algunos padres es primero el baño, después el libro y después a dormir, o primero el libro, después el baño. Entonces los chicos se pierden porque no están jugando un partido de fútbol sin reglas. Lo que a ellos los serena es que los adultos sepan lo que van a hacer. Entonces ellos están confiados. Mamá y papá saben lo que es bueno para mí. ¿Me voy haciendo entender? Sí, 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 totalmente. Perfecta, Aparte de, perfectamente. aparte de que en las familias que estamos en el espectro, las rutinas forman algo muy importante y yo creo que aquí Abraham va a querer apuntar varias cosas porque ya lo vi con su plumita Sí, haciendo notas. sí, ya. Fíjate que cosas importantes que digo muchas veces a los padres. Yo no soy padre, no tengo la suerte por ahora de ser papá, ¿no? Pero trato con muchos chicos de todas las edades, he tratado con chicos. Mi especialidad es todo el paradigma de la neurodiversidad, autismo en especial, pero he trabajado con todo tipo de alumnos de distintos países. Y fíjate cosas que comento, ¿no? Lo importante que es dar las instrucciones adecuadas, lo importante que es, como bien dices, que sepa lo que viene después, ¿no? Y tuve un alumno, hacíamos un proyecto en línea, creo que lo he contado alguna vez ya, era un chico neurotípico, no era un chico autista. Entonces, claro, durante la pandemia, la mamá desesperada me pidió una reunión y me pidió que por favor que hablase con el niño para que fuera más independiente. ¿Qué pasa? Claro, hicimos una reunión luego los tres y le pregunté al chico, ¿para qué estamos en esta reunión? Y la mamá dijo, para que sea Pepito, vamos a poner de nombre, sea más independiente. Entonces mi aproximación fue preguntar, Pepito, ¿sabes lo que es ser independiente? No. ¿Cómo vas a ser independiente si no sabes lo que es ser independiente? Entonces lo que hicimos a partir de ahí fue darle unos pasos, mira, pues para ser independiente vamos a empezar haciendo esto, vamos a empezar estando 10 minutos tú con el ordenador sin que mamá esté ahí, porque él lo que quería era compartir todo con su mamá, ¿no? Él lo que quería estar siempre ahí y a partir de ahí fue más independiente. Pasa lo mismo muchas veces lo que dices con las reglas, ¿no? Yo hablo muchas veces del impacto de la cultura en el autismo o en los niños y del autismo también en la cultura, ¿no? Y es súper importante porque la cultura, las reglas de casa no son iguales que las que tienen en el colegio, que las que tienen en otro tipo, en casa de los abuelos, ¿no? Entonces, en muchos casos, típico caso, ¿no? Llega a casa el papá y el niño ha pintado toda la pared. Y el papá piensa que el niño le está retando porque se está riendo. No, el niño está compartiendo porque en verdad piensa que está haciendo algo bien, ¿no? En el colegio quizás tiene su pared de pintar. Entonces, lo único que está haciendo el niño haciéndolo en casa para disfrutarlo con los padres, ¿no? Todo ese tipo de cosas es súper importante que los papás se den cuenta, ¿no? De lo que mencionas, de
de darle las órdenes adecuadas, de entender un poquito el porqué de todos los comportamientos, el porqué de las acciones. Y luego pasa muchas veces con lo que dices también de los adultos, ¿no? Que al final los niños no han sido adultos, ¿no? Y es muy normal incluso que también pasa mucho con los meltdowns de los chicos con autismo, ¿no? La mejor solución para eso es que el padre esté tranquilo, ¿no? Al final la ira se combate con calma, ¿no? Y en el momento en el que un niño, o también adultos, ¿no? Pero ahora estamos hablando de crianza, o un adolescente, ¿no? En el momento que tienen un momento de ira, la ira con ira es una explosión, ¿no? No es el momento de que razone nadie, ¿no? Es el momento de el padre responda con calma y al día siguiente o al ratito es cuando vamos a hablar de lo que está pasando, ¿no? Es cuando vamos a razonar todos juntos, ¿no? Es súper importante lo que mencionas. Sí, porque lo que decís de la ira, según los últimos estudios, hormonalmente dura exactamente 2 minutos. Todo lo demás, como el enojo, todo lo demás es pensamiento nuestro. Es pensamiento que nosotros le ponemos al enojo. Ahora, en los chicos eso no existe, pero hay que dejar esos 2 minutos que estén enojados. Y automáticamente, cuando pasan esos 2 minutos por reloj, se puede volver a dialogar y no se escala. El problema es que los papás empiezan a escalar y lo peor no es eso. Se conectan desde un lugar muy curioso. Suponete que uno es papá de un niño de 5 años, que su hijo primerizo tiene 5 años, o la mamá es mamá de un hijo o una hija de 5 años, de manera tal que ella tiene 5 años de experiencia como mamá o 5 años de experiencia como papá. Se conectan desde esos 5 años de experiencia. No se conectan desde la edad madura que son. Por eso escalan en una discusión. Cuando vos sabés que el enojo dura 2 minutos, dejás que esos 2 minutos ocurran. Y está buenísimo, porque las emociones no son ni buenas ni malas, ocurren, aparecen, ¿no? Entonces, les cuento una anécdota que pasó con un nieto mío hace muy poquito. Mi nieto tiene 5 años. Entonces estábamos jugando, tuvimos que juntar los rompecabezas, estuvimos jugando con los rompecabezas, los pusimos en una caja y a él, en un momento determinado, mirándome a los ojos, agarró la caja de los rompecabezas y los tiró al piso. Los acabamos de levantar. Yo miré mi reloj y cronometré exactamente 2 minutos. 2 minutos. Porque al principio le dije, cuando tiró, le dije, ¿lo podemos levantar? No. Ese no, que los papás empiezan a temblar y dicen, ay, me desautoriza, ay, perdí la autoridad, ay, no, entonces ya, ¿qué hago? Empezó a gritar porque me agarra desesperación, no sé qué hacer, grito, que es lo peor. Vas a levantar las cosas porque corre. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor no ayuda en nada, sino que lo que muestra es tu pánico como papá o mamá, de que no sabes lo que está pasando y como no tenés recuerdo de qué hacían tus padres, bueno, mi papá me gritaba, entonces capaz que funciona. En tu vida no funcionó. Y tu vida no fue feliz por ese griterío. No fue, sin embargo, lo repetís, como si hubiese funcionado, ¿no? Locuras nuestras de creer que repitiendo lo mismo conseguimos resultados diferentes. Bueno, Ujú. lo que pasó es dejé pasar esos 2 minutos. Y a los 2 minutos le dije a mi nieto, ¿te parece que ahora me podés ayudar? Sí, Abu, ¿cómo no? Y guardamos todo. 2 minutos. Si ustedes le dan 2 minutos a sus hijos, mamá y papá, las relaciones van a mejorar mucho. Si gritas en tu hijo pequeño, sos un gigante gritando a tu hijo. Probablemente lo que empiece a ocurrir es que se vaya transformando en otra persona para agradarte y para que no le grites. Pero esa persona que es tu hijo pequeño va a desaparecer. Nosotros podemos reconocer esta historia en nosotros mismos, que cuando nos gritaban mucho, transformábamos quienes somos, nos transformamos en otra persona para agradar a nuestros padres, para evitar el grito y para no tener situaciones desagradables. Pero con los años, esa relación de adultos con nuestros padres sigue siendo esa relación de yo no les puedo contar quién soy, porque se van a enojar. Y en la adolescencia la confianza es muy importante. Para que vos puedas acompañar a tu hijo en ese proceso tan único que es la adolescencia y maravillosa que es la adolescencia, necesitan tus hijos haber construido una relación de confianza, no de miedo. Entonces, ahora que sos grande y sos fuerte y gigante ante tus hijos, puedes
usar el miedo, pero te va a funcionar muy poco y te va a servir de muy poco. Nosotros recordamos los maestros que amábamos, ¿no? Cada uno de nosotros ha tenido una maestra, un profesor, una profesora a la cual ha amado. Y en general eran profesores que nos hablaban despacito, suavecito, no nos gritaban, nos mostraban respeto y admiración. Lo mismo pasa con nosotros como padres. Una de las soluciones que podemos hacer es cuando nuestro hijo habla fuerte y grita por desesperación, porque no se puede hacer entender, porque no tiene la estructura mental para explicar lo que le pasa, ¿no? Entonces grita con desesperación. Es tomar el grito en el timbre que él tomó o ella tomó. Y si te habla así, entonces tomas ese timbre y empezás a bajarlo lentamente hasta tu timbre. Y hasta puedes terminar susurrando y tu hijo te va a susurrar. Y él va a saber que estás entendiendo que él también tiene angustias. Y a veces lo que pasa con los papás es que minimizamos el problema de nuestros hijos. Pero ¿cómo vas a llorar por eso? No es un problema. Pero qué tontería, te peleaste con tu amigo, te estás... Pero porque lo comparamos con nuestros problemas. Pero el problema de ellos es que ese problema es su mayor problema, es su mayor obstáculo. Entonces tenemos que ponernos empáticos y decir, a ver, el problema que mi hijo tiene es el mismo problema que yo tengo si de golpe me quedo sin trabajo y no tengo cómo pagar las cuentas. Es esa la dimensión. Él siente exactamente lo mismo. Entonces, su dimensión de problema la tengo que ver desde el lugar de él, porque como nunca fue adulto, nunca va a entender el mundo de adulto. Y lo mismo que decías vos, Abraham, con respecto a ciertos códigos, los niños pequeños y no tan pequeños, hay frases que no entienden, que nosotros les decimos. Vuelvo en un rato. ¿Qué es un rato? ¿Un minuto, 10 años, 20 siglos, 5000 años? ¿Qué es un rato? Tenemos que darles referencias, ellos tienen que ver en un reloj, en un dibujo, en un plano, en determinadas referencias, qué es un rato y cuánto es ese rato. Entonces mostrar en un reloj, cuando la aguja llegue acá, yo vuelvo. O podés ver televisión hasta que la aguja llegue acá, o corte o termine ese dibujito animado. Porque una de las cosas que nosotros hacemos arbitrariamente, y entonces los chicos se enojan, decimos, mi hijo se enoja y no puedo hablar con él y grita. Una de las cosas que ellos tienen que saber en esta rutina es cuándo es basta. Y el basta es, mira, cuando termine el dibujito aquí, apagamos la tele. Porque es como si nosotros estuviéramos viendo un partido de fútbol donde se define el mundial de nuestro país favorito, y 10 minutos antes de que termine y está definiendo por penales, alguien nos dice, Nuestra Señora nos dice, necesito en este momento que vayas a hacer una compra. ¿Qué le diríamos? Esperá un rato, esperá, estoy esperando hace 4 años esta definición, estábamos nosotros, faltan 15 minutos, se define el partido y vos querés que ahora... Bueno, esto es lo que decimos a nuestros hijos. Ahora apagás la tele. ¿Por qué? Totalmente. Ellos tienen que entender qué son los tiempos. Y otra cosa que es muy importante, una de las cosas que me preguntaban es qué hacer con las excepciones. ¿Cómo se manejan las excepciones para que uno no sienta que perdió la autoridad? Son todas soluciones sencillas, lo que pasa es que no nos ponemos a pensar, pero ¿cómo se manejan las excepciones? Bueno, hacemos un acuerdo familiar con los chicos. Primero hacen su tarea y después ven televisión tanto tiempo. De esta manera ellos sienten responsabilidad, dicen, tengo que cumplir con mi responsabilidad primero para disfrutar, pero primero cumplo con mi responsabilidad. Aprenden en casa que empiezan a tener desarrollo de responsabilidad. Ahora, empiezan a ver algo y dicen, 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más. Esos 10 minutos más son fatales. Entonces, ¿cómo se negocia esto? Cuando los chicos son un poco más grandes, se hace un acuerdo donde ellos puedan tener una tarjeta de 2 excepciones por semana. Y las pueden usar una sola vez. Entonces está la tarjeta de excepción, que la usan una vez, se hace un acuerdo que
las rutinas van a ser esto, pero que tienen 2 tarjetas para que sientan que en algún lugar ellos también deciden, porque es parte del crecimiento de ellos. Poder decir, están explorando el mundo, quieren conocer cómo es explorar el mundo. Entonces, quieren ver qué es, pero tienen que saber qué es la excepción. Y eso no te desautoriza como padre, es la tarjeta de excepción. Pero hay 2 por hijo. Y no se utilizan, si uno de los hijos no la usa el otro. No, no, son 2 y cuando se agotan, no hay más excepciones. Entonces uno se evita la enorme discusión de, no, bueno, pero ya estuvieron, no, pero 10 minutos, no, no, se terminó. Ellos saben que a esa hora se termina, pero que si quieren usar la carta de excepción, la pueden usar, pero se les agota en la semana. Así que, por eso digo, hay muchas cosas que para evitar discusiones y para evitar escalar en situaciones, ¿no? Otra cosa sucede, por ejemplo, Perdón, con los... perdón, Patricio, además, a mí me gustaría que nos dijeras las cartas de excepciones, dices más grandes, ¿cuánto es más grandes? O sea, perdón que te interrumpa, pero creo que sería bueno conocer. ¿A partir de qué edad les puedes dar esa autoridad, digamos, a los chicos? Eso lo define cada familia, porque la madurez de cada hijo es única. Ahí yo no puedo, yo te doy la herramienta y cada familia tiene que decir, yo ya puedo usar esta herramienta, no, todavía no, porque no entienden, porque todavía no están entendiendo esa conexión, ¿no? Mm, Entonces, por ahí no tiene que ser un poco más rígido. Pero después, quizás a partir de los 5 años que ya entienden, o un poquito, depende, por eso digo, depende mucho de la edad. Pero digamos que ujú, a partir de los 4 años que ya empiezan a entender un poco más de conceptos abstractos, entienden un poco más, se puede empezar a jugar con el tema de las excepciones e ir probando, ¿no? Una tarjeta primero por semana y después hasta dos tarjetas. Pero ok, que sientan ellos que es un compromiso que asumen, ¿no? Es una excepción que asumen, ¿no? genial, Es genial. como en el aprendizaje cuando uno va en el auto con su mujer embarazada y pasa un semáforo rojo, la policía pasa y un policía ve que tu mujer está por nacer y dice, sigan, es una excepción. Bueno, ese concepto, ¿no? Que ellos aprendan que puede haber situaciones excepcionales a lo largo de la vida donde ellos van a poder usar, pero que no pueden abusar de esa situación de excepción, ¿no? Porque Genial. es exactamente eso, una excepción, ¿no? Y alguna pregunta más, si no, desarrollamos un poquito lo del adolescente, que es el mismo esquema, digamos. Y a mí Pero me No, adelante, gustaría adelante, nada más añadir tenía un esta duda. poquito, sí, conectar un poco antes de ir a la otra parte con la parte del autismo, ¿no? Porque esto es súper importante. Mucho trabajo que hacemos con la familia, sobre todo al principio, ¿no? Porque aquí añadimos dificultades extras, ¿no? Que tenemos las personas autistas. Como te comenté, yo también estoy dentro del espectro y yo vengo de una generación, bueno, sí, de una generación a la que las personas que tenemos vamos a decir, el tipo de autismo que tengo yo, ¿no? Nivel de apoyo 1, era muy difícil de entender, era muy difícil de diagnosticar, entonces, y pasabas un poco a la parte de ser niño caprichoso, de ser niño de rabietas. Normalmente la ira, todos estos sentimientos que dices duran 2 minutos. Cuando hablamos de personas en el espectro, el tiempo varía un poquito, ¿no? Porque al final hay muchos... Claro, al final a un padre a lo mejor le cuesta incluso saber por lo que es. A lo mejor piensa que es por algo que ha pasado en ese momento y es porque a lo mejor hay un impulso sensorial que le está molestando, que viene de otro sitio, un malestar y no es capaz de, expresarlo. de darse cuenta, de expresarlo. Ahora, la importancia que es las 2 palabras clave, dar tiempo. Dar tiempo porque cuantas más demandas, cuantas más órdenes le des en ese momento, al niño es peor. Dale tiempo, dale las herramientas, utiliza cualquier tipo de objeto o algo para que se calme, en el caso del autismo, que necesitamos un poco más objetos o situaciones, y en ese momento empiezas a hablar, ¿no? Hay una cosa que digo siempre de broma, que yo creo que hacen muchos padres también y profesores, ¿no? Siempre digo que nadie en la historia de la humanidad se ha calmado porque le digan cálmate. O sea, es todo lo contrario. Le estás diciendo ya. Primero, yo creo que todos hemos estado enfadados. Típica enfado que tienes, dicen, cálmate, ¿eh? Y es como que yo me calme, que yo no estoy enfadado. Y ya tienes otros 2 minutos quizás de enfado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante calmarse, es importante dar tiempo, es importante ser la persona que no está teniendo ese momento y dar tiempo para luego actuar, ¿no? En el caso del autismo, intentar entender
el comportamiento, lo que ha pasado, la emoción, el malestar, todo la raíz de ese momento, ¿no? El por qué está pasando. Porque si no das tiempo, al final estás poniendo mucha más presión a la situación. Y luego otra cosa que dices mucho, que han mencionado que me gusta mucho. Bueno, primero lo del desarrollo del lenguaje, como mencionas, ¿no? En todos los niños, pues el desarrollo del lenguaje tiene unas etapas. Claro, no en todos los niños igual, más o menos hay una franja de edad. Si a eso le añadimos el factor autismo, pues imagínate, o sea, puede variar hasta límites pues tan amplios como personas autistas estamos en el mundo, ¿no? Entonces se añade un poco esa dificultad. Y una cosa muy importante que has dicho, que además el otro día hablaba de ello en un reel, es lo que dices, ¿no? De tontería, ¿no? De cómo deja de hacer tonterías o algo así. No es la típica contestación, ¿no? Es una historia que vino fui a observar a uno de los profesores futuros profesores. Yo di clase a nivel universitario a futuros profesores y fui a observarle en las prácticas. Y había una profesora. Y sí que es algo que he observado, ¿no? Que todavía se ve mucho, sobre todo en esta generación de los teléfonos, de que el padre o los padres están con el teléfono. Y fíjate que la niña, el niño le hizo una pregunta para mí maravillosa. Le preguntó que si las ardillas y los árboles hablaban entre sí, porque siempre estaban juntos, y que si a la ardilla le gustaba estar en el árbol y al árbol le gustaba que la ardilla estuviera así. Y yo creo que la profesora estaba súper estresada en el patio con todo esto y le dijo, bueno, deja de decir tonterías. Esto, claro, la profesora que es algo que a lo mejor sale porque, imagino también un padre a lo mejor está súper estresado en ese momento, no hay que castigar, no estoy diciendo que hay que castigar a los padres, pero bueno, puede surgir ese tipo de comentarios. Fíjate que para un niño que los profesores su héroe, ¿no? Vas a aprender, son los adultos, la autoridad o un padre. En vez de decir en ese momento, no lo sé, vamos a buscarlo luego, o pues de momento nadie lo sabe, pero quizás tú de mayor, con mucho aprendiendo, puedes llegar a averiguarlo, ¿no? Ese tipo de connotación, ese tipo de contestaciones al final hacen que quieran seguir aprendiendo, ¿no? Al final yo hablo mucho de, nacemos todos con unas ganas de aprender, todos curiosidad, preguntas, ganas de aprender, ganas de investigar, de descubrir. ¿En qué momento, no, se corta eso? Quizás en el mismo momento y de la misma manera que mencionas cuando el niño se convierte en otra persona para agradar a los padres. Quizás en esta parte también influye, yo miro siempre mucho la parte pedagógica, ¿no? Quizás en ese momento también el niño deja de hacer preguntas porque a lo mejor van a molestar. Entonces estamos mandando un mensaje, yo creo, al niño sin quererlo, a veces, bueno, que todos estamos un poco delimitando el sentido crítico, la gana de descubrir, ¿no? Y en este mundo necesitamos precisamente gente que quiera descubrir, que se haga preguntas, ¿no? Para crecer como sociedad, ¿no? Lo que pasa es que a esta edad los niños son exploradores, les encanta descubrir todo. Por eso algunos papás se enojan porque no entienden cuando los niños son chiquititos y están comiendo y tiran los cubiertos al piso o agarran papeles y los rompen. Son exploradores, son experimentadores, quieren escuchar qué ruido hace. Hoy tiro este cubierto, después tiro un plato. Claro, para los padres es un desastre porque ensucian todo, pero para ellos es un fenómeno. Dicen, esto es un ruido, este es otro ruido, rompo un papel y es otro ruido. Y con respecto a las preguntas de los chicos, Abraham, hay una cosa que vos decís que me gusta mucho. Hay una respuesta extraordinaria, que es decir, no sé, pero podemos averiguarlo juntos. Claro. Porque hoy la ciencia y el conocimiento, en algunas cosas nuestros hijos saben más que nosotros, en otras áreas los muchachos más adolescentes saben más que sus profesores. Es la primera vez que está pasando en la historia de la humanidad, que los alumnos van con más formación que los profesores porque conocen más de tecnología o porque están utilizando inteligencias artificiales de manera mucho más rápido y con mayor comprensión y acceden a información que antes solamente accedíamos a través de los profesores. Y entonces empieza a haber todo un cuestionamiento. Pero qué lindo es decir, investigamos juntos. A ver Claro. si son un poco más grandes, ¿qué información conseguís vos? ¿Qué información consigo yo? Y empieza el diálogo y el intercambio de información y la validación de tu hijo en su conocimiento.
Y decís, mirá vos, conseguiste mejor información que yo. Mira, mira esto, yo no lo sabía, ¿ves? Ahora sé algo nuevo que vino porque vos me preguntaste, aprendí de Claro. vos. Y esto es muy bueno, ¿no? Bueno, muy bonito. En vez de enojarse. Claro, yo aquí igual, antes, por ejemplo, yo me pasa una cosa, o sea, yo ahora ya me río mucho, además siempre lo digo, hay situaciones sociales, sobre todo en reuniones, que sigo sin entender, o sea, entiendo, pero siempre voy después, si a lo mejor estoy con un amigo que tengo más confianza, lo acabo preguntando, oye, ¿y esto por qué ha dicho esto? ¿O esto por qué? ¿O lo he entendido bien? Porque es parte de mi autismo, o sea, yo tengo una vida plena y normal, pero bueno, pero es algo que me cuesta todavía. Entonces aquí viene la época del masking, ¿no? Yo siempre, claro, me dicen algo y toda la vida de siempre, ¿y por qué? ¿O por qué? Yo soy el tío del por qué, me dicen algunas veces, ¿sabes? El por qué. Y lo sigo diciendo, ¿y por qué? Y hay gente que me dice, pues es que no tiene que haber un por qué para todo. Digo, yo es que mi naturaleza hace que tenga que entender la situación. Entonces yo, ¿y por qué? ¿Sabes? No es que esté cuestionando, ¿no? No es que necesite que me den explicaciones, no, es que me sale natural porque no lo entiendo. Entonces parte del masking, ¿no? Que es todo este proceso que es muy similar al proceso que contabas antes, ¿no? Dejar de ser tú mismo delante de tus padres o delante de los profesores por miedo a que te reprendan, ¿no? Parte del masking, ¿no? Que es todo este mecanismo que tenemos las personas autistas para ser parte del entorno, para aprender las normas sociales y como un mecanismo de supervivencia que llaman metafóricamente, ¿no? Y es enorme, ¿no? La de veces que a lo mejor me voy con esas dudas o me he ido en mi vida con todas esas dudas que me han supuesto un montón pues luego de estar pensando y sobrepensando, porque no he querido preguntar el por qué, ¿no? O otros alumnos no entienden, otro tipo de niños con autismo no entienden la situación, ¿no? Ahora ya, con los años, ¿no? Ya, pues ya me río de ello, digo, no te estoy entendiendo, explícame, ¿sabes? O cualquier cosa, ¿no? Pero fíjate cómo cuando unimos el espectro tiene incluso más importancia a tener en cuenta. Y yo creo que estamos consiguiendo algo con los padres, ¿no? O sea, yo creo que es algo que, en ese sentido, fíjate lo que pienso, los padres de niños y los profesores formados de niños con autismo, al final toda esta parte la van aprendiendo un poco más, ¿no? Porque es la única manera que tenemos de tratar con niños autistas, ¿no? Yo creo que Óscar aquí también puede dar un poco su opinión y su experiencia, ¿no? Todo el dar tiempo, respuestas adecuadas, el darles un entorno que puedan predecir, toda esa parte es lo primero casi que tenemos que hacer, formar a las familias antes que poder empezar a trabajar con los niños. Vos sabés que te escucho ahora y me emocionas porque yo me imagino que vas a ser un papá extraordinario. Porque tenés Gracias. algo que los papás se han olvidado, que es jugar a ser niños con sus hijos. Y esto de por qué es la pregunta más extraordinaria que los chicos hacen todo el tiempo. Y vos mantenés eso. Te veía recién y era maravilloso ver tu transformación. Eras un niño preguntando, un niño todo el tiempo preguntando, ¿por qué? Porque necesito entender qué es el desarrollo que tienen los chicos, que los hacen tan interesantes, esas preguntas purísimas que tienen, ¿no? ¿Por qué el árbol está con la ardilla? Y entonces significa tal cosa, significa tal otra. Todas estas preguntas que uno hace y que uno se hace son las que mejor se conectan con el niño que en el fondo seguimos siendo nosotros. Y lo más importante es que cuando aprendemos a cómo piensan nuestros niños y cómo sienten, nos vamos sanando nosotros de los dolores que tenemos de los papás que no nos comprendieron. Porque podemos romper esa barrera de dolor que nosotros tenemos. Y al ver que le damos una posibilidad a nuestros hijos a ser quienes son y a tirar de ese hilo de oro único que tienen, porque han venido acá con una razón. Así como vos viniste, Abraham, a cambiar el mundo en tu área y sos el único que puede hacer lo que haces vos. Nadie más que vos lo puede hacer. Oscar seguramente no puede hacer otra cosa que ser quien es y hacer el desarrollo que él hace. Y es una influencia única para el mundo, como cada uno de nosotros. Si descubrimos ese oro que tiene nuestro hijo, ese hilo de oro, podemos tirar de él y sacar de él lo mejor. La idea no es hacer un clon nuestro, es un horror eso.
nunca van a ser un clon nuestro. Primero porque vienen de ramas diferentes. Nosotros venimos de papá y mamá y ellos vienen de una rama de abuelos, otra rama de abuelos con historias diferentes. Nunca van a ser un clon nuestro. Ni van a querer amar las mismas cosas que nosotros amamos. Y esto es lo que los hace diferentes y únicos. Y creo que lo más importante en esto que decías, Abraham, lo que los papás tenemos que entender, lo más maravilloso que le podemos dar a nuestros hijos, es que ellos sepan que son amados por lo que son, no por lo que hacen. Qué bueno. Uf, uf. Qué bueno. A mí... Sí, perdona. No, adelante, adelante, amigo. No, y bonito cuando llegas a un punto, ¿no? A mí, yo te digo, lo que dice me emociona mucho, ¿no? Porque es al final un poco historia de mi vida, ¿no? Y de muchas personas con autismo también, ¿no? Yo siempre, pues eso, la adolescencia, toda esta parte de niñez también, y con mi madre y con mi padre, al final, bueno, tampoco ellos la falta de entender, ¿no? Pues todo lo que es el autismo y todo lo que lleva todo este estilo de crianza también, ¿no? Que tan importante, ¿no? Es un poco por lo que luego siempre he querido ser profesor y dedicarme a esto, ¿no? Para poder ayudar al mundo entero en todo este tipo de cosas. Y a veces cuando hablas ya al mismo nivel, cuando ya hay la formación necesaria, el entendimiento necesario y tú por tu parte también como hijo, ¿no? Ya sin quitando la etiqueta del autismo, ¿no? Eres capaz de abrirte y decir esto es lo que soy, por esto hago esto, por esto me siento así. Cuando llegas a ese punto, la magia pasa, ¿no? Yo siempre, Oscar sabe que, bueno, cuento muchas veces, yo lo paso un poco mal cuando viajo. No es que lo pase mal, yo estoy deseando ir a ver a mi madre, pero llego allí y no tengo mi mesa de... Yo creo que voy a llorar cuando diga esto, pero bueno, no tengo mi mesa de estudio, no tengo mi mesa para hacer el podcast, no tengo mi sofá para tumbarme, no tengo... Entonces yo siempre iba allí y me tiraba 2-3 días nervioso y cuando llegaba allí, 2-3 días caminando por casa, por ahí digo, me quiero ir a mi casa, no sé qué hago aquí, me quiero ir a mi casa, porque yo tenía esa sensación, ¿no? Entonces, imagínate mi madre, que llevo 11 años fuera de casa, viviendo en el extranjero, qué mal lo pasaba, ¿no? Cuando ya fui capaz de entender todo esto, mis procesos cognitivos, por qué me estaba pasando, fui capaz de explicarle a mi madre también lo que es el autismo, cómo afecta, porque mi madre al principio, aunque le sabía ya que era autista, pero no llegaba a entender. Cuando fui capaz y llegamos a estar, y mi padre al mismo nivel, me refiero al mismo nivel en cuanto a apertura, en cuanto a emoción, en cuanto... Ahí la magia pasa, ¿no? Ahí te perdonas tú mismo, se perdonan ellos, y ahora mi madre sabe, acepta que tengo ese rato, sabe que esos 3 días, pero en vez de ella ponerse mal y nerviosa, ella sabe, pues me dice, venga hijo, vente que te abrazo, ¿no? Y sabe que si me preguntas, te digo que todavía me quiero volver a casa, ¿eh? No se me pasa pero ya tengo esa tranquilidad, ¿no? Ya estoy con ella, y con mi padre igual, ¿no? Poder hablar con él y que él entienda por qué de pequeño... O sea, mi padre come con la boca cerrada y todo, pero hay gente que hace un ruido que yo no aguanto, es parte de mi dificultad sensorial. Y que mi padre entienda por qué, ¿sabes? Por eso que nunca podía hablar con él, que de pequeño mentaban los meltdown y le daba patadas a lo mejor por debajo de la mesa, o no tenía... O sea, que sea capaz de hablar de todo eso, ¿no? Y cuando las familias, los padres, hijos, se ponen al mismo nivel, la magia pasa, ¿no? Sucede y es todo mucho más comprensible, es todo mucho más... más amigable y sobre todo más fácil, ¿no? Para todos los miembros. Ahora, vos sabés que algo que estás diciendo me puse a pensar. ¿Qué es el objeto o el elemento que más amas, que más te da seguridad y te da tranquilidad? ¿Qué es lo que más sentís? Yo con esto me siento en casa. Cuando tengo esto cerca me siento en casa. ¿Qué es? Para mí. Sí. Yo creo que es fíjate que yo pienso que en mi caso muchas veces es el pensamiento, ¿no? Pensar en ciertas cosas me hacen volver un poco a mi casa, pero tengo ciertas, por ejemplo, dependiendo del momento, pero bueno, supongo que en cada sitio tengo mi objeto de referencia, mi lugar de referencia, mis costumbres, tengo siempre una foto de mis abuelos que va conmigo y esa nunca deja de ir conmigo. Y yo creo que esa sería si tuviera que estar con algo solo, estaría con esa foto.
Porque, ¿y esa foto la llevas cuando vas a lo de tu mamá y tu papá? Sí. Ok. Porque me hace, porque tenés algo de niño que me impacta mucho. Y a los hijos, cuando viajan o algo, o son un poco más grandes y ya deciden vivir fuera de casa y por ahí se van a otro país, es bueno que se lleven algo que les pertenece a ellos para que sientan que su referencia de casa, de hogar, sigue estando, ¿no? Esto que vos llevas, curiosamente, la foto de tus abuelos, lo cual es maravilloso, porque con los abuelos se genera algo tan especial, tan único. Y ese es tu referencia y ese es tu lugar de tranquilidad. Y sería bueno que en cada lugar que tengas que viajar o los lugares que tengas que viajar, lleves la foto de ellos, así sean un viaje de transporte por corto plazo, que las tengas ahí, la mires, que te dé la estabilidad de decir, estoy con ellos, los llevo, es lo mío, es lo que soy, esto es lo que más me identifico, lo que más me siento. Y eso seguramente te va a dar esa serenidad de niño, que es la que hay que trabajar maravillosamente en vos, que lo tenés tan a flor de piel, ¿no? Es fantástico escucharte, Abraham. La verdad Lo me mismo emociona mucho. digo. Antes de que parece que no estoy dejando hablar a Oscar, pero fíjate también importante, porque es importante hacer este apunte para las personas con autistas también, ¿no? Dentro del espectro. Hay objetos de referencia, ¿no? Siempre aconsejamos a los padres también llevar objetos de referencia a los niños, ¿no? Su motivación, el objeto que tiene en todos los sitios, A incluso todos los usar niños, yo no hago ninguna diferencia, es a todos los niños, a claro, todos los niños. sí, todos los niños, ¿no? Pero que es algo también que puntualizamos mucho, ¿no? A los padres desde pequeños. Entonces, por eso, quizás ellos lo respetan mucho porque saben que te da tranquilidad. Yo, mis objetos de referencia de pequeño eran varios. Yo tenía que siempre bueno, de pequeño, pero que me fui de casa con 20 años a otra ciudad, a estudiar y tal, y yo me llevé mi marinero, que era el primer muñeco que mi padre le regaló a mi madre de novios. O sea, y yo me tiré con ese muñeco yendo a todos lados toda la vida y me lo llevé me fui de casa con 20 años a otro sitio a estudiar y trabajar y yo me llevé mi marinero. A ver, no iba ya en la calle con él, pero estaba en mi cama, estaba en mi... O sea, todo eso es súper, súper, súper importante. Claro. Oscar, me parece que querías decir algo. Sí, a mí me gustaría hacer un poco un pequeño como resumen de lo que hemos platicado, que me parece importante. Una cosa, y yo ya sabía, Abraham, que en este podcast iba a hablar poco porque son dos personas que creo que tienen muchos puntos en común y que esta pedagogía, este instinto por conectar con el desarrollo de las personas desde chicos, adolescentes, pues yo sabía que iban a conectar muy bien desde que te mandé el perfil de Patricio y te dije, amigo, aquí yo creo que hay una persona con la que debemos hablar. Pero una cosa que creo que es muy importante es que los padres nos demos cuenta de que nos equivocamos, está bien equivocarnos, hay que entender por qué nos equivocamos y a partir de ahí transformarnos. Y Patricio me estará de acuerdo conmigo que no es un camino fácil, ¿no? O sea, yo sé cuáles son mis detonantes, de los que me hacen convertirme en este padre que él bien dice en su contenido que pues damos miedo, o hemos perdido un poco a Patricio, esperemos que regrese en un momento. Pero sigo, hay cosas que nos hacen enojarnos, que nos hacen salir de nuestras casillas e identificarlas y lograr cambiar esa actitud y que logremos tomarla con la madurez que se espera de los adultos, eso no es algo fácil. A mí seguido me pasa que hay 2, 3 cosas que me pueden hacer ser colérico y luchar contra ellas me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo lo que les diría es, si el mismo Patricio reconoce que él también fue un padre así y logró cambiar y convertirse en la persona que hoy escuchamos y de la cual podemos aprender tanto, pues hay esperanza para todos. Lo segundo es cómo la crianza está siempre el foco en el padre o en el maestro, ¿no? De que es el que tiene que modificar su conducta, es el que tiene que ser el eje, el soporte, amigo, ¿no? El que dé la seguridad al chico, y el chico me refiero desde a edad que quieras hasta la adolescencia, porque de repente creemos que la madurez llega, no sé, a los 12, 15, 16 años, y la verdad es que hoy en día sabemos que tarda bastante, bastante más. Y lo otro es cómo Patricio está diciendo algo muy importante, que él no ve
una distinción entre chicos autistas y chicos neurotípicos, que a mí eso me parece muy importante, porque si bien hay diferencias, porque hay que entender las diferencias, también hay que entender que hay cosas en las cuales esas diferencias, no son tan relevantes o no o no deberían de existir. Y a veces algunos padres tienden o tendemos a ser sobreprotectores de los chicos autistas, y creemos que les ponemos un techo de cristal, ¿no? Decimos, hasta aquí van a llegarlo, hasta aquí van a hacerlo, y viceversa, porque hay cosas que si hiciéramos con los chicos neurotípicos, que si hacemos con los chicos autistas, también serían muy benéficos, ¿no? Yo te he dicho muchas veces, yo tengo esta situación de tener dos niños de la misma edad, y entonces, por ejemplo, a Leona a la escuela, cuando al principio necesitaba llevar un objeto de referencia, un objeto de soporte, este, lo dejaban entrar con su juguete y eso le daba mucha seguridad, ¿no? ¿Por qué no permitirlo también con todos? ¿Sabes? ¿Por qué no pueden todos llevar un objeto de referencia? Pero digamos, con León se hacía esta concesión por ser autista, y hay veces que estas concesiones podrían bien servir para todos, ¿no? Yo la verdad es que trato de ser muy homogéneo en las exigencias y en los permisos para ambos, porque sí creo que hay una línea. Entiendo que hay cosas, como hemos platicado en otros podcasts, que sí son diferentes, pero yo creo que sí hay una línea de comunión, amigo, donde muchas cosas que creemos que solo funcionan o para un lado o para el otro, bien podrían funcionar para ambos lados. Yo creo que es súper importante tener invitados como Patricio. Porque podemos ver que, bueno, que no somos tan diferentes, ¿no? Que quizás en estos casos, ¿no? Los tiempos, ¿no? Los tiempos son un poco distintos, pero Claro, no es tan diferente, ¿no? Varía un poco los tiempos, la manera de comunicarnos, ¿no? También. Pero al final no es tanto, lo hemos dicho en muchos podcasts, ¿no? Que al final el comportamiento no es tan distinto, ¿no? Si acaso lo que sucede o el detonante del comportamiento, ¿no? Pero el exacto. comportamiento no es tan distinto. Ah, Ahí viene ya, parece que sí, ya. Ah, Patricio, te tenemos Bueno, de regreso. disculpas, pero se cortó y nada, genial. Los fierros no tienen palabra de honor, decimos acá en México. tal cual, tal cual. Estábamos justo hablando Y ahora ujú, de ujú. lo importante que mencionabas, ¿no? De, bueno, que no hay que hacer, y yo lo he dicho en muchos podcasts, no hay que hacer tanta diferencia o tanta diferenciación entre un chico un chico, una chica con autismo y un chico neurotípico, ¿no? Quizás la clave, como mencionaba justo ahora antes de que te unieses, quizás la clave está en el tiempo, ¿no? En el tiempo extra que a lo mejor necesitamos para entender la información, o en el detonante, ¿no? Que puede ser a veces un detonante porque no pueden comunicar ciertas situaciones, pero no es tan diferente. O sea, las emociones Ujú, existen, ujú. los comportamientos, los detonantes, y es súper importante esto que mencionabas, ¿no? Oscar, vos Sí. estabas, gracias, Abraham, estabas diciendo que querías revisar y cerrar, no me acuerdo qué. Sí, continúa un poco en lo que estábamos hablando, pero, por ejemplo, yo quisiera, que continuáramos hablando un poco cómo el foco está en el padre, ¿no? En el padre que tiene que cambiar sus actitudes y romper estos ciclos que vienen. Pero yo la pregunta que querría hacer, ya que tú mismo has compartido que en algún momento también fuiste este padre colérico, yo hoy en día tengo 2, 3 detonantes con los cuales me cuesta mucho trabajo no perder el control y termino en grito y termino en ser este padre castigador, regañón, con el cual uno termina sintiéndose mal después. ¿Sabes? O sea, ¿cómo aprender a manejar esto? Porque yo creo que eso también le pasa a todos los padres. Hay cosas que nos detonan, ¿no? Es muy difícil controlarlas. ¿Cómo desarrollar esa habilidad, esa madurez, literalmente? Es una decisión de la voluntad, no hay otra manera. Uno tiene que reconocer que con la enseñanza que tuvo, hoy no es feliz, por lo tanto esa enseñanza no funciona. Cuando uno dice,
yo estoy en este momento desarrollando un curso para padres de 4 a 11 años. Y lo que he descubierto es que cuando los padres dicen que quieren que sus hijos sean felices, en realidad lo que están diciendo es quiero que sufran lo menos posible y quiero que estén preparados para este siglo XXI. Me parece que esto es lo importante. Yo he sido un padre muy riguroso mientras mi hijo era muy pequeño, y después hubo algo que quitó la nube que había entre él y yo a los 14 años, que fue lo que a mí fue el principio del gran cambio que yo tuve como papá con mis hijos. Tengo una hija menor, pero el principio del gran cambio fue cuando mi hijo entró a los 14 años y yo sentí que no había más comunicación con él. Y yo dije, algo estoy haciendo muy mal. Entonces busqué ayuda y alguien me dio un consejo, que es el consejo que le doy a cualquier padre que sienta que su relación con su hijo no está bien. Y es preguntarle, hijo, ¿hay algo por lo cual te tengo que pedir perdón? Yo la sorpresa con que me encontré es que todo lo que yo pensaba que lo había lastimado, no era. Pero sí hubo una frase que para él fue importante, que yo dije y que no recordaba. Y que él me dijo esto. Yo le pedí perdón. Y la relación se restableció como al principio. Mi hijo me dijo, te perdono, papá. Y a partir de ahí decidimos tener una relación de diálogo genuino, ¿no? De saber que el amor es incondicional, está siempre. A veces uno se quiere más o se quiere menos, porque está más enojado, menos enojado por distintas cosas, como pasa en la pareja, ¿no? Que a veces uno siente que a la pareja de uno, a veces uno no la ama, perdón, la ama siempre y uno no la quiere. Y es cierto, yo a veces le digo a mi señora, en este momento no te quiero, te amo, el amor no está en discusión, pero en este momento no te quiero. Y ella también, correr el riesgo de decirnos estas cosas. Con los hijos no podemos hacer eso, porque los hijos tienen que ser amados siempre, pase lo que pase. Aún, si nuestros hijos cometieran un error, como por ejemplo, no sé, haber ido a un restaurante y llevarse un cubierto del restaurante. No, uno tiene que acompañarlos, ir al restaurante, devolverlo robado, hacerse cargo de las consecuencias, pero uno no lo deja de amar por eso. Entonces, lo más importante es que uno se ponga a reflexionar si lo que está haciendo con sus hijos es lo que sus padres hacían con uno, tratando de entender que la responsabilidad nuestra es generarles raíces y ayudarlos a que tengan alas, ¿no? Pero eso es responsabilidad nuestra, no de ellos. Y que lo que ellos van a hacer, sobre todo en la adolescencia, es tirar y ponernos a prueba, a ver si las convicciones que tenemos son tan ciertas o no. Nosotros lo hemos hecho con nuestros padres. Y la edad de la adolescencia, en la edad de la adolescencia tiene como Abraham, pero diferente, un doctorado en rebeldía. Y nosotros estamos hablando con doctores en rebeldía. Pero no podemos actuar igual, porque nosotros ya fuimos rebeldes adolescentes y tenemos que acordarnos de las cosas que cuestionamos, sobre todo los jóvenes hoy, que cuestionan al mundo como nosotros cuestionamos al mundo, y parte de ese mundo son los padres. Pero si entendemos, ¿qué es lo básico que tenemos que entender? Sobre todo si me estás hablando de adolescentes, no sé si me estás hablando de niños o adolescentes, porque el camino es diferente, ¿no? Pero si me estás hablando de adolescentes, Oscar, ¿vos tenés hijos adolescentes? No, los míos tienen 5 años. Ok. La razón por la cual tus hijos hacen berrinches es porque están en la edad de berrinches, porque no tienen lenguaje para explicar lo que les pasa, y porque es uno el que tiene que tratar de entender si les duele el estómago, si están nerviosos, si están angustiados, si están tristes, si les pasó algo. ¿Cómo se los ayuda? Hay dos formas de entender y bajar tu nivel de enojo y frustración en la comunicación. Siempre jugando. Acordate que los chicos están jugando, están en la vida para jugar, en el mundo de ellos. Nosotros estamos por la vida para ser serios. No, también estamos para jugar y tenemos que volver a jugar. ¿Cómo se juega? Cuando queremos saber qué le pasa a un hijo nuestro y aparece una rabieta que se repite, agarrás el peluche favorito de él y otro muñeco.
Y el peluche favorito de él empieza a hacer berrinches, al estilo del berrinche que está haciendo tu hija por alguna razón. Entonces el otro dice, no sé por qué hace berrinche, el otro muñeco. Y este sigue haciendo berrinche. Así, pero ¿por qué hace berrinche? Y el otro sigue haciendo berrinche. Entonces la mirás a tu hija y decís, ¿cómo la podemos ayudar? Ella te va a decir qué le está pasando a ella a través del juego. Y vas a entender cuál es el tema de comunicación entre vos y ella. Pero va a ser con el juego. Lo otro, cuando uno tiene sospechas de que puede haber habido un conflicto en el colegio o algo le está pasando, comprar un libro o inventar un cuento o buscar un cuento en internet. Que sea, por ejemplo, si ella no participa o él no participa en el recreo y ves que está sola en el recreo y se siente rara y te enterás de eso y en el colegio te avisan, inventar o crear o buscar el cuento del elefantito que estaba solo en el recreo. Entonces empezás a contar el cuentito y ella te va a decir, a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué te pasa esto? Le vas a preguntar. Y ella te va a empezar a contar. Todo lo que ella sienta como parte de un juego donde pueda participar, ella te va a dar las respuestas y las soluciones. Por eso son nuestros maestros. El problema es que nosotros no sabemos cómo encontrar las respuestas, porque pensamos desde adulto que las respuestas que nosotros pensamos que necesitan nuestros hijos son esas, y no lo son. Tenemos que saber, y como ellos no pueden expresar lo que les pasa, lo pueden hacer a través de un juego. Entonces, la única forma que tenés de reconectar con tu hija es a través de un juego. Y lo que hace esto es que cuando ella se empiece a sentir que la comprendés y comprendida, su nivel de enojo va a ir bajando. Y además siempre cuando hay un enojo o algo, baja a la altura de ella, mirar a los ojos, porque sos un gigante. Y ella se asusta si la verás desde arriba y te ve fastidiado. Y sobre todo hace una cosa, cuando estés muy fastidiado, sacate una selfie y mirate la cara. Porque es la cara que tu hija mira. Y fíjate vos si vos no te tendrías miedo, si fueras un niño, con esa cara. ¿Y qué harías? Más pánico, más miedo, ¿no? Y más no saber qué hacer. Ella no sabe qué hacer. Lo peor es que vos tampoco sepas qué hacer. Y el adulto sos vos. El que tiene que serenarla sos vos. Ellos esperan de nosotros, serénenme, por favor, porque yo no sé cómo serenarme. Yo he escuchado decir, no, a los chicos hay que dejarlos llorar porque se regulan. Los chicos no se autorregulan. No se autorregulan. Siguen llorando y pueden llorar un año entero porque no saben cómo regularse. No son adultos. No entienden el mundo de los adultos. No entienden cuando decís basta. ¿Qué es basta? ¿Qué me querés decir? ¿Por qué está mal que yo llore? ¿Por qué está mal que esté nerviosa? ¿Por qué está mal que esté enojada? ¿Por qué está mal que tenga una... Explícame, porque yo no sé lo que me pasa. Yo sé que tengo una rabieta. Yo sé que hay un ruido que me asustó, ¿no? Yo sé que me duele la panza, pero no te sé decir que me duele la panza. Yo sé que tengo sueño y no sé decirte que tengo sueño. Entonces uno el que tiene que acercarse al mundo de ellos. El puente es para que uno cruce el puente hacia el lado de ellos, no para que ellos vengan hacia nosotros, porque no pueden, porque no entienden el mundo de los adultos y no tienen por qué entenderlo. Otro error grave es decirle, bueno, cuando seas grande vas a entender. No nos apuren, porque nosotros llegamos al mundo de los grandes y decimos, esto es una porquería, tanto que me hicieron esperar, este es el mundo de los adultos. Yo pensé que cuando iba a ser adulto iba a estar seguro, confiado en mí mismo, iba a tener una autoestima Y vas a bárbara. hacer todo. Sí, sí. Y es exactamente igual que cuando éramos chicos. ¿Para qué los apuramos a que crezcan? Si no Sí. tienen apuro en crecer. Totalmente, totalmente. Y bueno, la verdad es que esto es solo una pequeña probadita de todo lo que pueden aprender de Patricio. La verdad es que súper recomendado su contenido. Aparte, entiendo que estás con una masterclass también, gratuita, ¿no? En tus redes Hay sociales, una una cosa por el masterclass estilo. gratuita, sí, claro. Y también está un curso que ya empezó, que es pequeñas herramientas que le estoy dando a los padres, que ya en el primer módulo lo aplicaron y como ellos están en un chat especial, ya empezaron a contar la sorpresa que tienen de que por primera vez sus niños se van a dormir tranquilos cuando siempre fue todo un tema. Porque las herramientas son estas, como les estoy contando, muy sencillas, pero si no sabes
Esto es como un No, jardinero que tiene plantitas maravillosas. Nosotros somos jardineros. Y yo lo que hago es, miren, si quieren, no hay dos plantitas iguales. Hay plantitas que necesitan más sol, otras necesitan menos sol, necesitan más agua, otras menos agua. Eso lo deciden ustedes. Las herramientas son estas. Ahora, los jardineros son ustedes. Y cada papá, según sus características, su cultura, su formación, porque tengo papás de Europa, tengo papás de Estados Unidos, tengo papás de América Latina, cada cultura tiene sus características. Yo te doy las herramientas, vos me decidís cuál vas a usar. Cuando empiezan a usarlas, dicen, ¿tan sencillo? Sí. El problema es que los adultos somos complejos y el mundo de los niños es simple, pero tenemos que darles a ellos la posibilidad de comunicarse con nosotros, pero tenemos que cruzar el puente y volver a ser niños en un aspecto y darles la serenidad de un adulto. Totalmente. Y bueno, la verdad es que todo el contenido de Patricio no se lo pueden perder. Carta Padres. Patricio, ahora yo quisiera hacerte 2, 3 preguntas muy breves. Yo he reconocido muchas veces que mi ignorancia sobre el autismo era abrumadora antes de entrar en el espectro, ¿no? Totalmente abrumadora. Tenía yo todos los prejuicios que Hollywood y las series y la televisión te puedan generar, yo los tenía todos y no tenía absolutamente nada, ¿no? Y parte de lo que queremos hacer con esta nueva serie, invitando a gente que no tiene como bandera, ¿no? El autismo, es un poco preguntarles, qué saben, y complementar con el conocimiento que tiene Abraham, y de esa forma buscar que haya menos Óscares en el mundo que son totalmente ignorantes del tema, y llegue esto a gente que no lo busca, ¿sabes? Porque la gente que estamos en esto, pues lo buscamos y buscamos información y buscamos aprender, pero lo que necesitamos para cambiar un poquito este mundo y mejorarlo un poquito es que la gente que no necesita esa información también la tenga, porque así se van a enterar de cómo es este mundo en el que nosotros vivimos y hacerlo un solo mundo y no esta serie de burbujas que hoy en día nos contienen a todos. Entonces, pues yo creo que la pregunta más sencilla sería, cuando yo te digo autismo, ¿qué es en lo primero que tú piensas? ¿Hablas de mí o lo que yo pienso que las personas piensan? No, tú como persona, tú. Yo siento una profunda admiración, de verdad, una profunda admiración, porque he visto muchos de los autistas Saban y los siento una admiración, tienen una mirada tan diferente, tan única, están fuera del estándar. Y yo todos los que están fuera del estándar siento que los admiro profundamente, de verdad los admiro profundamente. Y hoy siento, como les dije antes, creo que es ignorante el que quiere, con todo el conocimiento que hay hoy, es ignorante el que quiere. Yo entiendo que la gente tiene miedo a lo desconocido y cuando escuchan autismo se asustan porque es desconocido y qué hay que hacer y cómo se maneja. Y tengo una hija que curiosamente trabaja con situaciones más complejas todavía, como es el síndrome de Angelman. Y el amor que mi hija tiene por estos chicos, a mí me impacta mucho, pero me impacta mucho. Y siento también una profunda admiración por ella, ¿no? Porque no había nada que nos vinculara al mundo de Angelman. Sin embargo, ella empezó a estudiar esto y está muy metida en ese mundo. Y a mí me impacta, me admira, pero siento, de verdad, en el caso de los casos como Abraham, yo siento como un descubrir, como un mundo a descubrir, ¿no? Soy muy curioso, por eso sigo a mis 70 años estudiando y capacitándome y estudiando mucho y preparándome, porque todo me llama la atención. No sé si habrá algo así en mí también, quizás, porque todo me llama la atención, de verdad, todo me llama la atención y todo el tiempo quiero aprender más. Y puede ser que haya algo en mí, me sentiría honrado, por supuesto que sí. Qué bueno. Hermosa respuesta. Y créeme que de ahí en alguna otra ocasión platicaremos y créeme que hay mucho que podremos platicar de eso, porque sí, yo también creo que el paradigma de la neurodiversidad está creciendo y poco a poco lo iremos entendiendo de otra forma.
Otra cosa que me gustaría preguntarte, si yo te preguntara, ¿cuál crees que es la dificultad más grande que viven las personas autistas? ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan hoy en día? Ser entendidos. Ser entendidos. Porque lo que yo he descubierto, que el nivel de sensibilidad auditiva que tienen los autistas es tremenda. Es tremenda. Tienen un oído impresionante, pero claro, todo suena en ellos como un trueno, ¿no? Cualquier ruido es un trueno. Y lo que nos pasaría a nosotros si cae un rayo al lado nuestro, es lo que siento que pasa con los autistas, que de verdad se asustan. Y yo creo que a nosotros, si nos cae un rayo al lado, reaccionaríamos exactamente igual. Lo que pasa es que no tenemos esa capacidad auditiva. Pero creo que es esto, que es Ser entendido, sí. lo que les pasa a los padres que no saben acercarse a sus hijos. Es lo mismo. No entienden. Los hijos lloran y los padres se enojan. Bueno, no entiendo, entonces me enojo, o me alejo, o tomo distancia. Claro, claro. No, te entiendo perfecto. Y sí, es lo sonoro, hay otro tipo de sensibilidades también. No sé si aquí quieres complementar con algo, Abraham. No, es precisamente eso, ¿no? A veces yo hablo mucho, ¿no? De, bueno, la dificultad que tenemos muchas personas autistas, que hasta que no lo entiendes, bueno, yo pensaba que todo el mundo escuchaba así, ¿no? Estás en una conversación normal y estás en un entorno con más gente, ¿no? Tu cerebro neurotípico es capaz de modular y centrarse en la conversación que estás teniendo con los amigos y bajar el volumen de lo que hay alrededor. Mi cerebro no es capaz. O sea, todo es todo este sensorial, todo este sonido. Entonces, toda esa parte es complicado, pero yo tenía muchas ganas de hacer este podcast sobre todo y aparte que el que más me ha emocionado de estos 25, 26 que hemos hecho ya, es sobre todo por eso, ¿no? Para que la dificultad está en el no comprender, ¿no? Como padre o como persona, en el caso del autismo, el resto de personas, y no ver lo que... salir un poco de nuestros ojos, ¿no? Salir un poco y como tú decías antes, ¿no? Un niño no ha sido padre, no ha sido adulto, pero un adulto sí que ha sido niño, ¿no? Entonces, salir de esa figura un momento y pensar un poco, fíjate, esta semana he leído una frase que, como decimos en España, no sé, bueno, ha sido una frase que me ha volado la cabeza, decimos en España, ¿no? Cuando una frase es que dice que solo hay dos personas, viene un poco a cuento en todo también, lo conecto mucho, lo he estado conectando todo el rato durante nuestra conversación con lo que decías de, pues esto, ¿no? De tener que ser como los padres quieren y todo esto, ¿no? Y esta frase era que solo hay dos personas en nuestra vida a las que tenemos que dar explicaciones. Y es tu yo de 8 años y tu yo de 80. Y si esas dos personas están contentas o si esas dos personas están felices con la persona que ha sido con esas explicaciones, entonces tu vida ha merecido la pena y has tenido una vida espectacular, ¿no? Y es algo que he estado pensando durante todo el podcast y me quedo con eso, ¿no? Me quedo con toda esta enseñanza de intentar salir, ¿no? De intentar cosas que no hemos aprendido, cosas que no hemos vivido, tenemos que descubrirlas. Seas autista, seas neurotípico, y a que las personas que no lo han vivido, el resto somos los que tenemos que ayudarlos, ¿no? Por eso hago todo esto, por eso mi propósito en la vida es dar una visión un poco a nivel de experiencia, a nivel académico y a nivel personal en cuanto al autismo, ¿no? Porque ciertas cosas puedo darme cuenta en cosas sensoriales, como a lo mejor otra persona no. Entonces cada persona encuentra, como dices, tiene su hilo de oro, ¿no? Y tiene que encontrar su camino. Y el resto tenemos que, pues a los niños o hijos, hay que proporcionarles el entorno seguro para que eso suceda, ¿no? Tal cual, coincido 100%. Y penúltima pregunta, porque la última le toca a mi estimado Abraham, sería, si hubiera algo que pudieras cambiar para hacer este mundo más accesible, en este caso para las personas autistas o mejor para las personas autistas, ¿qué crees que podría ser ese cambio? Wow, no sé.
No Ahora voy a sé. tirar de mi parte de niño. Una máquina de entendimiento, una máquina mágica para que todo el mundo entendiese todo. Claro, un traductor, Un exactamente, traductor. un traductor. Yo inventaría un traductor, donde lo que le pasa a alguien me lo traduzca a lo que yo entiendo, ¿no? Que es finalmente lo que somos con nuestros hijos, somos traductores, Bueno, o tratamos de ser traductores de lo que queremos hacer con ellos, enseñarles. Y aquí sería lo mismo, porque el problema que nosotros tenemos en la comunicación es que entendemos lo que, a ver, lo voy a decir de esta manera. Nuestros hijos no son como somos, son como son. Si entendemos eso, este es el traductor. qué bueno. Yo no quiero leer como yo soy lo que me dice el otro, quiero leer como el otro es. Entonces ese traductor lo que haría es, lo que él te está diciendo en tu código es esto. Ah, pero gracias por la ayuda, Abraham, porque sí, ese es un traductor. Que me diga a mí, en mis códigos, en mi formación, en mi historia, en mi lectura, en mis lenguajes y en todos estos lenguajes mentales que uno tiene, ¿qué me está queriendo decir exactamente, ¿no? Desde un lugar empático y afectivo. Sí, yo siento haberme adelantado a la contestación. Lo que pasa es que estoy ahora mismo tan cómodo y me ha salido tan espontáneo eso y he reconectado tanto con mi niñez y toda esta pureza que tienes de niño que me ha salido del alma. Seguí Ah, conectado ahí, seguí yo, conectado ahí. sí, sí, es genial. Yo quiero hacer una pregunta, yo creo que esto no... voy a aprovechar ahora para contarlo un poco porque también habrá otro público distinto en este podcast. El proyecto educativo se llama One Smile to Change the World, una sonrisa para cambiar el mundo, porque a mí el tema de las expresiones, emociones, siempre me costaba de más pequeño pillar mucho, ¿no? Pero sí que la sonrisa para mí siempre ha sido una sonrisa pura, una sonrisa verdadera, ¿no? La cara, la mueca de los ojos, cuando notas que es una sonrisa verdadera, de verdad cambiaba mi mundo, de verdad hay ese gigante o esa no entendimiento, ya estábamos a gigante metafórico, ¿no? Que hablábamos antes, ahí ya sentía paz, me reconectaba, ahí es cuando estaba seguro y siempre, y creo de verdad fielmente que, bueno, que es el camino, ¿no? Por eso se llama una sonrisa para cambiar el mundo. Y siempre termino preguntando, ¿no? Algo que a los invitados, que es ¿qué significa para ti una sonrisa? ¿Qué importancia tiene una sonrisa en tu mundo o en este caso, para con los hijos o en general? Es algo que me pasa cuando descubro mi conexión con mi niño, con el otro, y confío. Cuando yo confío y me siento tranquilo, sereno, me sale naturalmente sonreír. Pero es cuando aparece una especie de paz extraña, muy, muy, muy especial, muy, muy linda. Y me pasa con mi mejor amigo, un amigo de toda la vida, tenemos casi 60 años de amistad, yo tengo 70, así que va a ser muy difícil reemplazarlo, o no lo voy a reemplazar nunca, ¿no? Con él sonrío, naturalmente sonrío, aunque pensamos diametralmente distinto. Con mi nieto, con personas que yo quiero, con mi señora, obviamente, con mis hijos. Eh, Me sale naturalmente con la gente que respeto, que admiro, con la gente que me llama la atención, automáticamente sonrío. Es como confío y mi forma de mostrar que confío es sonreír y ponerme vulnerable. Eso hace que mi sonrisa significa que en el corazón está expuesto, que lo tengo expuesto para ser cuidado, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, Maravilloso, una pasada. maravilloso. Yo te tengo que agradecer de parte de toda nuestra comunidad, pero y esta vez personalmente, ¿no? Porque es una pasada. Espero poder hacer muchas más cosas contigo Cómo no, con y todo bueno, gusto. estamos en contacto con tu hija igual, estoy en contacto, quiero hacer algo chulo para hablar y llevar a nuestra comunidad también más conocimiento sobre el síndrome de Angelman, ¿no? Porque sí que se habla mucho de autismo, se empieza a hablar más en el mundo. Conozco el síndrome de Angelman, no al nivel del autismo, obviamente, pero es súper importante que hablemos de todo Así es. esto.
y te lo tengo que agradecer. Creo que me llevo varios puntos, varias emociones también que he tenido durante el podcast que me van a acompañar hasta mi yo de 80 años. Qué bueno. Sí, sí. Muchísimas Igualmente, gracias. yo también te quiero agradecer, Patricio, y reconocerte y decirte que la labor que haces llega a la gente y le impacta y le ayuda y es una labor muy bonita y yo la verdad me gusta mucho agradecerle a la gente que como tú se ve que deja el corazón en lo que hace y eso siempre, siempre impacta en las personas de una forma muy, muy positiva y yo eso te lo agradezco porque en mí ha impactado. Muchas gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo grandote, agradezco mucho esta oportunidad, de verdad, y qué lindo conocerlos y haber charlado de esta manera tan natural, que es como tiene que ser. Sí, Muchas gracias. sí. Muchas gracias. Amigos, esto fue Escuchando el Autismo. Hasta luego.